por los medios de comunicación, incluso aquellos que se congregan en Facebook, que ya no se congregan en las iglesias, sino se congregan en Facebook. Dios bendiga a las personas que tal vez no conocen al Señor, y a través de esta palabra, ojalá que Dios toque tu vida. Cualquier parte del mundo, ya que estamos transmitiendo en internet, a través de nuestra página y plataforma, a través del internet en todo el mundo. Ojalá que Dios bendiga tu vida a través de esta palabra. Abra su Biblia ahí donde está, para que lea este capítulo con nosotros. Segunda de Samuel, capítulo 24, todo el capítulo. Leemos la palabra dándole la gloria y la honra a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ven, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general de su ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿O por qué te ha nacido este deseo? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con todos los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, junto a Jazer. Después fueron a Galaad, a la tierra baja de Osi, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, casi 10 meses. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David así: así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová:
cuando vio al ángel que destruía al pueblo, dijo: yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y miró a Arauna y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, al fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y cesó la plaga en Israel. A su nombre. Tome su asiento, la iglesia. Perder la confianza en Dios es provocar a Dios. Escucha el tema. Perder la confianza en Dios es provocar a Dios. ¿Cuántos confían en Dios? ¿Cuántos esperan en Dios? El rey David, un hombre muy acostumbrado, hermano, a ver la mano poderosa de Dios sobre su vida. Algo que en todas las victorias que Dios le dio a este hombre desde que comenzó su ministerio y comenzó a resaltar en Israel, cuando se dio a conocer en Israel desde su llamado, su ungimiento como rey. David miró la mano de Dios. Era un hombre que confiaba 100% en Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que era guiado por Dios aún para emprender batallas y para proclamar guerra contra sus enemigos. David no hacía nada sin consultarlo a Dios. Era un hombre muy temeroso de Dios y un hombre que Dios lo amaba, un hombre que realmente Dios mostró su poder, un hombre que por medio de él Dios subyugó naciones completas y le rendían tributo, le servían a Israel como siervos, porque era un hombre que temía a Dios, era un hombre que amaba a Dios. Y Dios dijo de David que David era conforme a su corazón. Desde el principio de su reinado, Dios puso los ojos en David, porque era un hombre sencillo de corazón, un hombre temeroso de Dios, que amaba a Dios y temía a Dios. Aquí, ya siendo rey de Israel, ya por tiempo se habían venido, hermanos, por causa de la muerte de Saúl, el primer rey de Israel que se rebeló contra Dios. Habían pasado 3 años y medio de peste, de hambre, una hambre tremenda, incluyendo el reinado del rey. Pues él no sufría porque pues tenía un rey, era muy rico en aquel entonces, pero había mucha hambre. Por 3 años y medio no llovía, y David le preguntó a Dios que por qué esto, por qué este castigo. Y Dios le dijo a David que era por causa de las rebeliones y las rebeldías de Saúl. Entonces allí Dios le explicó a David cómo podía evitarse o detenerse este mal. Porque, mis amados hermanos, les voy a decir algo para comenzar este mensaje. Muchas personas se preguntan: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? El mundo, la gente del mundo dice: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite pestes como el cáncer que maten miles de niños, miles de personas, ancianos? ¿Por qué Dios permite pestes, enfermedades? ¿Por qué Dios permite huracanes, maremotos, tsunamis, todo este tipo de cosas que destruyen, catástrofes naturales, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Por qué? La gente le pregunta y le culpa a Dios ¿por qué? Y hay una sola respuesta: es
es por causa del pecado del hombre. Dios nunca hace nada sin causa. Dios siempre que envía juicio a la tierra o a una persona es por un error que ha cometido. El castigo de Dios es disciplinario. Dios no nos puede disciplinar a menos con algo que nos duela, para que podamos aprender, para que podamos entender cuál es el deseo, la voluntad de Dios. Mucha gente critica, murmura, blasfema, ofende a Dios diciendo que Dios no existe, porque si Dios existiera, ¿por qué permite esto? Pero la gente no ve en su malvado corazón, la gente no ve en la inmundicia en la que vive, la gente no ve la podredumbre que este mundo vivimos. Este mundo cada día ofende a Dios, este mundo cada día se rebela contra Dios. Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque Dios castiga el pecado de las naciones. David, hermano, un hombre que tenía mucha fama, un hombre muy respetado por las naciones. Y aquí siempre a mí me gusta respetar los contextos bíblicos para entender lo que voy a hablar y tener un enfoque de que por qué está escrito una escritura después de otra. Aquí vemos en el capítulo 23 el listado. El 22, un cántico de alabanza, donde David exalta a Dios por haberlo libertado de todos sus enemigos y por haberle dado dominio sobre las naciones que Dios le había entregado en sus manos. Y aquí hay un cántico de liberación, de acción de gracia, donde este hombre saca de lo profundo su corazón. Y aquí vemos en el capítulo 22 donde él declara claramente que Dios es su escudo, que Dios es su fortaleza, que Dios es su salvación, que Dios es su libertador, que Dios es su roca, que Dios es todo. David, toda la vida, David sabe que Dios ha sido su refugio, que Dios ha sido su escudo, que Dios siempre lo ha protegido y lo ha sacado en victoria. David tenía muy consciente de eso en su corazón y escribe este cántico para el Señor en el capítulo 22. Y aquí encontramos, en otras palabras, las últimas palabras de este rey, que tiene que ver con este cántico, pero también nos da a nosotros el capítulo 23, donde se exalta, que dice que aquel hombre, hijo de Isaí, dice que era un varón que Dios lo levantó con gran victoria en alto, y que Dios lo ungió, y se le llama el dulce cantor de Israel. Pero aquí adelantito sigue la lista de todo el ejército que formaba el gabinete del rey David. Eran hombres, capitanes, valientes de todo tipo, y vemos cómo comenzó el ejército de David allá en la cueva de Adulán, cuando huía de Saúl, el rey de Israel. Y ahí Dios formó un gran ejército con este hombre, preparándolo, porque Dios ya sabía que David iba a ser el siguiente rey de Israel. Y ya había un ejército formado. Aquí se formaron hombres valientes, ya que Israel toda la vida en esos años tenía una guerra siempre, en otras palabras, una guerra continua con los filisteos, con otras naciones. Y Dios ya tenía preparado a David para destruir a esa gente, los enemigos de Dios, del pueblo israelita. Y entonces aquí vemos donde se exalta la gran valentía, las grandes hazañas que estos hombres hacían. Y encontramos aquí tres hombres que son los grandes valientes de David. Hombres capacitados para pelear con un ejército entero. Hombres tremendos, capacitados uno era capaz de pelear con 1000. Escuche esto, no es exageración. Uno capaz de pelear con 1000 hombres, porque eran hombres que amaban a David, hombres que habían sido, en otras palabras, adiestrados, habían sido, en otras palabras, aconsejados, formados, tanto por la valentía, la osadía de este hombre llamado David, como también el carácter de David había sido puesto en ellos. Habían sido formados, en otras palabras, conforme al corazón de este hombre. Lo amaban hasta morir y a dar su vida por él. Tanto que aquí encontramos la gran osadía, donde David se encuentra frente a una guarnición de los filisteos, un ejército contrario, enemigo. Y David dice en ese momento: ¿quién me diera de un vaso de agua del otro lado, que está el pozo de Belén, que está al otro lado donde están los filisteos? Y 3 de ellos se irrumpieron en gran batalla por en medio de los filisteos, hasta que trajeron el agua que David deseaba. Y David no se la tomó, porque dijo: líbreme Jehová de beberme este vaso de agua, que es la sangre de estos hombres que pusieron su vida para complacer este deseo. Y se lo ofreció a Dios en ofrenda. Eran hombres tremendos. Y aquí se exalta la valentía de todos los valientes. Usted puede leer el capítulo 23, donde está todo el listado de estos hombres. Este capítulo, escúcheme bien, la Biblia está escrita bajo la inspiración y guianza del Espíritu Santo. Y este capítulo no está aquí por gusto, porque este capítulo es la raíz de lo que sigue el capítulo 24. Aquí vemos a David donde se hace un listado de todos sus valientes. Imagínate cómo se sentía este rey.
se sentía, número uno, seguro por parte de Dios, que Dios lo guardaba, lo protegía y lo tenía en dicha gloria como en la que estaba el rey David. Pero también David sabía, humanamente y físicamente hablando, que los hombres que tenía a la par de él, que estaban con él, en otras palabras, su guardia personal, sus generales, su ejército, eran hombres que no lo iban a dejar, en otras palabras, abandonado. Eran hombres a dar su vida por la vida del rey David. David sabía que estaba bien armado. Número uno, estaba respaldado por el poder de Dios, que eso es lo que necesitamos. Y número dos, tenía gente que lo amaba hasta dar su vida por él. Oiga bien cómo se sentía este rey. Ahora, aquí hay una discrepancia que otros le llaman contradicción. Y vamos a estar leyendo capítulo 21 de Crónicas, porque no me gustaría que de usted después de esta predicación vaya a leer Primera de Crónicas y yo explicarle una pequeña cosa que está oscuro allí, que unos le llaman contradicción o discrepancia, que los relatos no concuerdan, y se los voy a leer más adelante para explicarles lo que sucedió. Entonces aquí imagínate cómo se sentía este hombre teniendo este gran ejército, siendo bendecido y respaldado por Dios. Cómo se sentía David. Ahora hay un enemigo llamado diablo, que ese todavía nos está observando. Está observando nuestra vida, está observando nuestras actitudes, pero también está observando la forma en la que nosotros estamos, o estamos bendecidos, o la forma como Dios nos bendice y como Dios nos tiene. Satanás está observando, y el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente alrededor, mirando a quien devorar. Satanás nunca debes olvidarlo. A Satanás nunca debes ignorarlo. Satanás es un enemigo que no duerme, que no descansa hasta haber destruido toda la raza humana. Ese es el propósito de Satanás, el diablo. Ese es su propósito, es de destruir, de matar y robar. Ese es el propósito de Satanás. Por lo tanto, a Satanás no lo debes ignorar. Y el día que tú como creyente, como cristiano verdadero, ignores al diablo, estás en un grave peligro. Al diablo no debes ignorarlo ni tan siquiera un segundo de tu vida. Porque si tú eres, ahora si vives en la carne no hay problema. Pero cuando estoy hablando de los cristianos espirituales, estoy hablando de aquellos cristianos que están en guerra, estoy hablando de aquellos cristianos que toda la vida están haciendo y quieren hacer el propósito de Dios. Estoy hablando de cristianos que están ocupados. Estoy hablando de cristianos que el pensar y el vivir de él es hacer la obra de Dios y agradar a Dios. Esos creyentes nunca deben ignorar las maquinaciones del diablo. Eso dijo el apóstol Pablo. A su nombre. Satanás observaba cómo Dios tenía a David. Hablando humanamente, era un hombre intocable. Dos, era un hombre impenetrable. Su reino, por parte de Dios, era inconmovible. Una promesa que Dios le dio, si se mantenía fiel. Era un reino inconmovible. Número dos, hablando humanamente, el ejército y los hombres que tenían no eran cualquier cosa. Había que pensarle muy bien. Los filisteos le temblaban a David y a su ejército. David tenía renombre en todos estos lugares. ¿Por qué? Por la gente que tenía. Gente bien formada. Gente muy entregada completamente y muy obediente al rey. Y así se encontraba David. Satanás lo observa. Pero Dios tenía algo pendiente contra el pueblo de Israel por su desobediencia. Y todo pecado tiene que recibir su justo castigo. Dios es justo. Y cuando Dios no castiga el pecado, entonces se convertiría en un Dios injusto. Pero Dios es justicia. Dios va a retribuir cualquier falta, cualquier obstrucción, cualquier pecado. Va a recibir el justo castigo que se merece por la justicia de Dios. Entonces Satanás observa cómo David estaba. Y aquí sucede algo que dice que la ira del capítulo 24 que leímos. Dice que la ira de Dios, de Jehová, se encendió otra vez porque ya habían pasado 3 años y medio que Dios lo había castigado por el pecado de Saúl, y había hambre tremendamente en el pueblo. Había muerto miles de personas por hambre. Ahora, aquí dice que se vuelve a encender la ira de Dios contra Israel, y dice aquí, escuchen, que Dios incitó a David contra su propio pueblo a que hiciese un censo militar. Un censo militar se hacía cuando se estaba en pro de guerra. Es más, surgió un censo en el tiempo de Moisés cuando venía por el desierto, que fue un censo que se hizo
de todos los que tenían 20 años para arriba, capacitados para sacar espada, o sea, capacitados para pelear. Gente que estaba jóvenes dispuestos para, como hoy entendemos y comúnmente sabemos, lo que se llama reclutamiento. En aquel tiempo se hacía un censo y el que estaba censado, ese no se podía escapar, tenía que ir a la batalla. Tenía la edad y no tenía ningún desperfecto físico. Estaba en la lista que en cualquier momento que se tocaba la trompeta de guerra, todo el mundo tenía. Todo ese montón, millones de personas que estaban en los censos, tenían que acudir a la batalla contra sus adversarios. Pero en aquel tiempo el censo, oiga a mí bien, fue en otras palabras ordenado por Dios. Allá lo va a encontrar en el número usted, cuando Dios le dice a Moisés que haga un censo de todos los varones de 20 años para arriba. Y se encontraron como 70,000 personas o 43,000, por ahí va la cifra. Era un montón de gente, porque era huestes de cantidades de gente las que venían por el desierto. Pero aquí dice, oiga bien lo que pasa. Yo creo que entienda esto. Dice que Dios incitó a David para que hiciese un censo. Y la palabra incitar es tentar. Y Dios no tienta a nadie. Dice Santiago 1:13. Vaya conmigo ahí. Y vamos a llegar también a Primera Crónicas. ¿Cuántos saben que Dios no tienta a nadie? Dios no es el actor del mal. Dios no es el actor del pecado. ¿Quedó claro eso? Santiago 1:13. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, o que es culpa de Dios, o que es obra de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué es lo que sucede? 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber sido concebida, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios no tienta a nadie. Y hay personas que le echamos la culpa a Dios porque ¿por qué Dios permitió esto en mí? Dios no está permitiendo nada. Sencillamente es una intención pecaminosa. Es algo que ha sido concebido por tal vez darle rienda suelta a pensamientos que van contrario a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera. Y al poquito ya está formada una fortaleza, un pensamiento, se lleva al corazón y el corazón lo ejecuta a través de la carne y ya está en pecado. Y mucha gente le echa la culpa a Dios. Santiago dice que Dios no tienta a nadie. Y aquí lo que nos va a explicar es una explicación. Nos está diciendo aquel escritor de 2 Samuel. Es algo que lo vamos a ver en una forma diferente. Yo creo que lea porque voy a decirle claramente lo que sucedió aquí. Vamos a Primera Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Lo voy a leer todo porque entienda esto, por favor. Sígame. Primera Crónicas 21. Escuche que aquí hay un relato diferente, pero no es una contradicción. Acá no dice que Dios, acá dice Satanás. No es una contradicción bíblica porque la Biblia nunca se contradice. Tampoco eso es que el escritor de Primera Crónicas el cronista está contradiciendo lo que escribió Primera Samuel, de ninguna manera. Dice acá, pero Satanás se levantó contra Israel. Allá dice que Dios se volvió a encender en ira contra Israel e incitó a David a que censara el pueblo. Allá dice lo que leímos. Aquí dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que se hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los principales del pueblo: ir a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan. En otras palabras, de Israel de punta a punta. Eso significa Berseba hasta Dan, es de Israel de punta a punta. Es todo Israel, incluyendo Judá y todo Israel. Y dice, desde Berseba hasta Dan, e infórmame sobre el número de ellos para que yo, oye bien la palabra, yo, no Jehová, yo, para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová. A Joab le pareció esto condenable, abominable. Joab era el principal general, el mano derecha de David. Y dice que Joab le dijo, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será para pecado a Israel. Oye bien, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Oiga bien que acá nos dice que estuvo casi 10 meses
en esta obra. Significa que era una tarea grande, un trabajo grande, donde Joab tuvo que agarrar todos sus capitanes agarraron todo su ejército y vamos, anduvieron 10 meses haciendo este trabajo. Usted sabe lo que es un censo. Eso es, hermano, es un trabajo arduo, andar buscando persona por persona, familia por familia, tribu por tribu, etcétera, etcétera, hasta llegar a los hijos mayores, luego la edad y empezar el conteo, la registración. Eso duró casi 11 meses. Joab regresó, pero lo que queda claro es que para Joab esto era condenable. Y esto lo que le estoy dando es una introducción de mi tema. Mi tema es perder la confianza en Dios, es provocar a Dios. Amén. ¿Cuántos confían en Dios? Ahora mire aquí lo que dice, que aquí dice que fue Satanás. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Cuál es la explicación para derribar cualquier cosa que a veces la gente dice? La Biblia se contradice, la Biblia una parte dice otra, como los críticos bíblicos que tratan de descartar la realeza, la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Amén. Pero aquí lo que sucede es que cuando tú y yo estamos pensando en algo, meditando en algo, cuando dejamos tal vez de buscar la presencia de Dios, cuando dejamos tal vez de ocuparnos en nuestros propios intereses y empezar a pensar en nuestras propias posiciones, seguridad, y olvidamos la dependencia total de Dios, entonces el corazón comienza a divagar y a divagar. Satanás está observando todo eso. Dios, que conoce los pensamientos del corazón antes que la palabra salga a su boca, Dios conoce todo. La Biblia dice que engañoso y el perverso es el corazón del hombre, dice Jeremías, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Ahora, Dios mira en David todo lo que está pasando por el corazón de David. Entonces, como Dios es permisivo, en otras palabras, Dios no se mete contra la voluntad del ser humano, no importa cuál espiritual sea. Entonces dice la palabra que Dios le permitió al diablo. Esa es la expresión y esa es la explicación más clara. Dios le permitió al diablo que tocara a David, a ver si David iba a rechazar eso o lo iba a aceptar. Algo que Dios no puede obrar contra la voluntad del hombre, porque el hombre es libre para hacer lo que él quiera. Amén. Entonces Satanás incitó a David a hacer esto. Ya David ya tenía la intención de enumerar todo el pueblo. Entonces David ordena el censo. Pero esto es contra la voluntad de Dios, porque si Dios hubiera ordenado, óigame bien, que David lo hiciera o que hubiera sido obra de Dios, entonces David no hubiera sentido arrepentimiento, como lo acabamos de leer, que David dijo: yo locamente he hablado. Aquí en Crónicas dice: Señor, he hecho locamente, he actuado, quita la iniquidad de mi corazón. Dios no puso iniquidad en el corazón de David. Dios nunca te va a decir a ti que vayas a pecar. Dios nunca te va a decir a ti que vayas a hacer lo malo. Quien hace eso, tal vez el producto de vivir una vida separada de Dios, o es un dardo del diablo al cual no tenemos defensa para destruirlo, porque no vivimos en la presencia de Dios, o estamos pasando tiempo fuera de la voluntad de Dios. En otras palabras, descuidados espiritualmente. Somos presa fácil del diablo. Por eso dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablando que el cristiano toda la vida debe estar armado de toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice? No para ser modelo en la iglesia, no para que lo vean bonito. Dice: para resistir contra las acechanzas y dardos del juego del maligno. Todo el tiempo el cristiano debe estar armado como un soldado que pertenece a un batallón, a un ejército. Satanás tiró el dardo a David, pero ¿por qué lo tiraría? Nos da permiso la Biblia para especular. El capítulo 23 nos dice del listado de todos los hombres valientes de David. Imagínate el nombre que tenían estos hombres. Imagínate en todo Israel cómo miraban a los 3 valientes de David. Habían otro grupo de 30, pero los más que resaltaban eran 3 de ellos. 3 de ellos, cada uno capacitado a pelear con 1000 hombres. Cada uno de ellos capacitado para desafiar un ejército entero. Cómo Israel hablaba, cómo la gente miraba a esos 3 hombres. Ahora, cómo caminaban estos hombres, yo no sé si caminaban erguidos, orgullosos, o aquí, allá, yo no sé. David, mirando todo el listado de sus hombres, dijo: voy a ver cuántos más tengo. Yo no sé si pensó así. Yo no sé cuánta gente voy a tener. David también tenía principios que unos críticos aluden, meten en esto. David tenía principios de hacer proyectos. Uno de ellos era el templo. Yo no sé si David estaba haciendo, pensó en su corazón hacer un templo. Ya tenía lo del templo, pero tenía proyectos que posiblemente decía: necesito gente, necesito reclutar gente para recolectar ofrendas, forzarlos a trabajar. Yo no sé, que David tenía proyectos. Uno de ellos era el templo. Pero yo no sé, David estaba pensando en eso y su mente se fue: voy a ver cuánta gente tengo. También los filisteos estaban siempre
todavía fueron enemigos aferrados para levantarse contra Israel. Entonces David, no sé, estaba pensando en todo esto y dijo: voy a hacer un censo a ver cuánta gente tengo. Pero cuando David lo que está haciendo aquí, el pecado consiste en que David está poniendo, en otra palabra, la confianza en hombres, en su ejército, y ha perdido toda la confianza en aquel Dios que es el que siempre lo había libertado, es el que siempre en otra palabra, el que lo había puesto como rey, el que siempre lo sacaba en victoria. David se enfocó un poquito, se desligó un poquito de esa confianza y le dijo a Joab: necesito saber cuánta gente tengo en todo Israel que está dispuesta para la batalla, porque yo lo necesito saber. En otras palabras, tengo sed de saber con cuánta gente cuento. Y lo de Dios se habría ido a su mente. Escuche bien esto. Para cierta gente estas son historias, pero en la Biblia de Génesis a Apocalipsis es útil, dice la Biblia, para enseñar, para corregir, para instruir, para reprender, para instruir en justicia, de modo que nosotros seamos perfectos, completamente preparados para todo aquello que Dios nos quiere usar. Entonces, después de esto, cuando ya Joab vuelve con la noticia que hay 70,000, no sé cuántos el número, David no se alegró ni nada, sino lo que sintió fue un aguijonazo del Espíritu Santo, del poder de Dios, de la presencia de Dios en su corazón, y decir que, pero ¿qué hice? No dijo: wow, qué tremendo número tenemos. No, David con la noticia no fue para alegría. La noticia fue para darse cuenta que había pecado contra Dios y que estaba mal por haber puesto la confianza en su ejército. La Biblia dice en Jeremías 17:5: maldito el hombre que confía en hombre. Vamos a leerlo. Jeremías, allá adelantito. La confianza en nosotros mismos, en otro, se convierte en una maldición. Jeremías 17. Así ha dicho Jehová, Jeremías 17:5: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su confianza se aparta de Jehová. Oiga bien, su confianza se aparta de Jehová. Esto es lo que pasó con David. Su confianza se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra desplomada y deshabilitada. 7. Bendito, diferente, el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y ahí dice: engañoso el corazón del hombre. Hoy en este tiempo de lo que estamos viviendo, hermano, esto tal vez no te parezca importante, pero esto es tan importante hoy en día, porque hay un montón de gente hoy en día viviendo una vida mecánica. Ellos son cristianos, pero en Dios no confían absolutamente nada, ni para que Dios quite una lluvia o envíe lluvia. Ellos no confían nada en Dios. Ellos dicen que son cristianos porque asisten a una iglesia cada semana, pero la confianza en Dios no es asistir a una iglesia. La confianza en Dios es depender de Dios todo el tiempo, a su nombre. Cuando un creyente pierde la confianza en Dios, se convierte en una ofensa para Dios. Cuando alguien confía en Dios, Dios le llama bendito, bienaventurado, dichoso. Pero cuando alguien deja de confiar en Dios, ofende a Dios, provoca la ira de Dios y enoja a Dios. Mire qué tremendo es esto. Pero la pregunta es: ¿cuántos confían en Dios? Pero cuando te corres de tu trabajo, como que el mundo se te vino encima. Cuando estás enfermo, como que ya es el último día de tu muerte. Cuando tienes problemas en tu familia, parece que ya no hay solución. ¿Esa es confianza en Dios? Es mentira, el diablo. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Óigame bien. Así Jehová está a favor de los que le temen y los que confían en él. ¿Usted cree que el monte de Sión se ha movido de ahí? Si usted va a Jerusalén, ahí está todavía.
Mira lo que es la confianza en Dios. Dice el Señor que los que se confían en Él son como ese monte que pasan años y años y ahí está enfrente de Jerusalén. A su nombre. ¿Tú confías en Dios todavía? Hoy los cristianos de hoy en día son cristianos de 3 meses, de una semana. Vienen a una iglesia un día, se pierden por un año. ¿Esos son creyentes? No. Hoy hay creyentes que cuando tienen un buen cheque, que cuando están saludables, que cuando todo va bien en el matrimonio, los hijos va bien, ellos son cristianos de júbilo. La cara de ellos irradia la gloria de Dios. Pero cuando no hay comida en la refri, cuando no hay dinero para pagar la renta, cuando viene la enfermedad y no hay para el médico, no hay aseguranza médica, no hay nada, no hay recursos, parecen muertos de hambre porque la confianza se ha perdido en Dios. El que confía en Dios, como dijo Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en los vidas haya fruto, el olivo no dé aceite, las vacas y las ovejas no den nada, yo confiaré en Jehová, dice, y lo alabaré por siempre a su nombre. No me diga que es cristiano usted de esa forma. Y eso, hay muchos hoy en día en las iglesias. Aquí en Houston son miles. Es una mentira las que viven. Confiar en Dios es dispuesto a morirse en esa confianza que allá te despertarás en su presencia. Confiar en las cosas que tú tienes o en los príncipes de esta tierra es caer bajo la ira de Dios, es vivir bajo maldición. Yo creo que Trump va a cambiar el mundo, hijo del diablo. Yo creo que Hillary Clinton va a traer cambios. Acepta a Cristo para que te cambie. Confía en Cristo para que veas cambios en tu vida. Lo que van a hacer es deportarte para tu país. Pero como crees que allá en tu país te mueres de hambre porque no confías en Dios, tú piensas que Dios está solamente en Estados Unidos. Porque hay dólares, pero allá no hay nada. Porque estás viviendo en la carne. Vives conforme a lo que en esta tierra te provee. Pero nunca vives conforme a lo que Dios provee. Dios es Dios aquí, en mi país, en cualquier lugar. Dios es Dios. Pero el que vive en la carne, el que agrada a su propia carne, no quiere que Dios lo mueva de un lugar porque allí se encuentra bien. Aunque en la presencia de Dios no conoce nada. Hoy cristianos de nombre, gente que habla bonito, eso está de moda. Gente que canta bonito está de moda. Gente que dice tengo poder, que tengo, y al poquito no tienen nada. Eso está de moda. Aquí no es cuestión de hablar, es cuestión de vivir lo que dice. Ser cristiano no es andar vestido bonito. Ser cristiano no es asistir a una iglesia 7 días a la semana. Ser cristiano es vivir en la presencia de Dios, confiar en Dios todo el tiempo. Eso es ser cristiano. Y no tener nada compromiso en esta tierra. Todo es terrenal, el dinero es momentáneo, es pasajero, la tierra pasará, todos los bienes materiales, riquezas desaparecerán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. David se desligó de aquella confianza que lo había hecho rey, después de ser un muchachito allá olvidado en un desierto, cuidando pocas ovejas que tenía su padre. De allá Dios lo levantó, se le olvidó. Como muchos cristianos allá en su país, a ver cómo eran, hermano. Ahí venían todos enlodados por ese camino. Ay, que si Dios me permite llegar a Estados Unidos voy a ser un cristiano. Aquí es un tremendo carnudo que ni a la iglesia quiere venir. Allá no llegaban pero ni a segunda cobija. Y ahora no le caben las cobijas en la casa. Allá no llegaban pero ni a bicicleta, ni un burro tenían de perdido. Ahora andan en carro y los desgraciados ni a la iglesia quieren venir, ni quieren servir a Dios. Óyeme bien, eso es entrar en juicio. El que pierde su confianza en Dios, el que es ilegal, el que es, en otra palabra, infiel y desleal a Dios, no está nunca en la presencia de Dios, ni será bendecido por Dios. Todo lo contrario, Dios está enojado contigo. Yo soy de las personas que yo le doy gloria a un Señor, que a mí no me cambia ni dinero, ni ropa, ni carro, ni nada, ni mujer, ni nada. Soy de las personas que creo que puedo predicar aquí como puedo predicar en una montaña. Soy de las personas que creo que puedo vivir en Houston como me puedo ir a vivir a mi país. Yo sé que Dios está allá, en la montaña más horrenda aquella. Allá está Dios, porque Dios llena toda la tierra. ¿Qué pasaría si mañana decretan en otras palabras, una redada general, nacional, donde todo el que no sea de aquí para afuera? Ay, y no me dice nada. No me... Es la gente que vive aquí.
Y no estoy hablando de americanos, estoy hablando de ustedes. Ellos piensan que el dinero. ¿Dónde conocías dólares tú? Yo creo que ni el de 500 de Honduras conociste. Y ahora aquí, bien plantados, la presencia de Dios brilla por su ausencia. Perder la confianza en Dios. ¿Cuál es mi tema? Es provocar a Dios. Y David se arrepintió, dijo: Señor, yo he pecado. Entonces viene Dios y le envía al mismo profeta. Escuchen, le envía al vidente, al que estaba ahí, al señor rey tenía un profeta. Le envía a Gad, profeta de Dios, y le dice el Señor que te ofrece 3 cosas. No le dijo: oye David, Dios te ha perdonado o escuchó tu oración. No le dice nada. Óyeme, dice el Señor que te ofrece 3 cosas, te plantea 3 cosas. Te las ofrece. Mire qué bonito esto. Y te da el privilegio que tú escojas. Mire esto, escuchen esto. El pecado Dios lo perdona inmediatamente cuando hay arrepentimiento de corazón. No de boca, de corazón. Y el arrepentimiento de corazón trae cambios. Pero hay algo que Dios no puede quitar. Y es la consecuencia del pecado. Eso Dios no lo puede. Eso ya viene en camino. Eso nadie lo para. ¿Hello? Así que antes de pecar, medita. Dios te va a perdonar si te arrepientes. Pero hay algo que duele más que pedir perdón. Y es la consecuencia por haber pecado. Dios dice que te ofrece 3 cosas. ¿Quieres pasar 7 años de hambre más? En otras palabras, más de los 13 y medio que hace poco pasaron por culpa de aquel rebelde de Saúl. ¿Quieres 7 más que deberían ser 10? ¿Quieres huir por 3 meses delante de tus enemigos y que no puedes hacer nada, sino que te vayan corriendo y corriendo y recorriendo y que te vayan pateando los carcañales y tú corriendo delante de ellos? Cuando David nunca había retrocedido contra los enemigos. ¿Hello? David no era de esos que retroceden. ¿Quieres huir delante de ellos por 3 meses, no por 3 horas? ¿Qué será que lo persigan a uno 3 horas y que tú no pares de correr? Yo creo que ni 3 minutos aguantas. Dios dice 3 meses. ¿A dónde irá a pegar uno en 3 meses en una carrera? Una carrera de 3 meses. No de 30 metros como los corredores. De 3 meses. Y la tercera. Óigame. O 3 días. Que haya peste en la tierra. Piénsalo. Medita cuál te conviene mejor. ¿Cuál agarrarías tú? ¿Ninguna de las 3? Entonces las 3 van a venir. Ya dice algo que lo hace ya, escúcheme, ya no lo hace con aquel corazón que parece que había entrado en orgullo. Parece. Cuando dijo: yo quiero saber cuánta gente tengo a mi cargo, a mi disposición. Que para eso suena orgullo, eso suena vanagloria. Ahora ya es un hombre arrepentido que medita muy bien y dice: en grande angustia estoy. Caigamos ahora, ahora caigamos. ¿Por qué no caer? ¿Y quiénes más pecaron? El pecado va a cubrir toda tu familia. La consecuencia de tu pecado. Por eso pecar hay que pensarlo 1000 veces. Escuchen. La consecuencia del pecado no viene sobre ti. Viene sobre tu matrimonio si estás casado. Viene sobre tus hijos si es que tienes. Viene sobre tus finanzas si tienes. Va a tocar todo. ¿Hello? No te me duermas. Porque mucha gente le gusta las predicaciones de guau, de grito. Pero cuando se toca la realidad de ser creyente, a muchos les pega sueño. Cuando Eva pecó, luego el pobre hombre le dio, que igual. Y luego, afuera de aquí, en otras palabras, la propiedad fuera de aquí. Como decimos en mi país, pelado sin nada. Así terminan muchos. Yo he visto matrimonios que quedan así,
después de tener gran gloria, riquezas, matrimonios, hijos, carros, todo, terminan así. Amigo, hermano, joven, las consecuencias del pecado son horribles. Escúchenme, David ya había pasado, si no me equivoco, ya había pasado la primera experiencia por haber cometido el pecado de adulterio, fornicación, asesinato, mentira, hipocresía. El juicio de Dios había caído sobre su casa. Ahora viene sobre el pueblo de Israel. Pero ¿por qué dice David caigamos? Porque Dios es muy claro. Dios dice, oye, ¿quieres 3 días de peste sobre tu cuerpo? No dice sobre tu cuerpo, dice sobre el pueblo, sobre la tierra. No dice que vas a huir por 3 meses delante de tus enemigos. Está incluyendo a todo el ejército de Israel, huir. Y el pueblo de Israel, Dios siempre le ha llevado en victoria. El hambre no solamente era para David, era para toda la tierra. Por eso David dice, entonces todo el mundo involucra mi pecado, entonces caigamos en las manos de Dios. Y que yo no caiga en manos de hombres, porque David sabe que el hombre no tiene misericordia, pero Dios es misericordioso. Y entonces viene el juicio, léalo conmigo. Y Jehová envió peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba, de donde comenzó. Escúcheme, la consecuencia va a abarcar de donde comenzó a donde terminó. El censo comenzó desde Dan hasta Berseba. La peste comienza desde Dan hasta Berseba. O sea que la consecuencia va a cubrir toda la trayectoria del pecado de nosotros. Hello. $70,000 hombres murieron de la peste. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Yo quiero que volvamos a Crónicas para que vean cómo nos dice aquí el escritor de Crónicas sobre esto. Primera de Crónicas 21. Ya vamos a volver allí a Samuel. Dice el versículo 16 de 1 Crónicas 21, 16. Alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra. Oiga bien, mire qué bajito era. Con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar a tu pueblo? ¿Yo no fui el que pequé? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no vaya la peste sobre tu pueblo. David sabe que la culpa de la muerte de estos 70,000 hombres es culpa suya, es culpa de la intención de un corazón desligado de la presencia de Dios. ¿Qué cosas tan terribles podemos cometer cuando le damos rienda suelta a nuestros pensamientos? Cuando le damos rienda suelta a nuestro corazón y olvidamos que Dios es Dios que nos mantiene. Olvidamos que es Dios que nos da la fuerza. Olvidamos que es Dios que nos permite despertarnos y acostarnos. Es Dios que nos guarda de la muerte y del peligro. Es Dios, por Dios hacemos todo. Sin Dios nada podemos hacer. A su nombre. David dice, yo fui el que cometí este pecado. ¿Por qué ellos? Y el ángel de Jehová, versículo 18, ordenó a Gad que dijese a David que subiese y que construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Allá dice Arauna, es el mismo nombre. Entonces David subió conforme a la palabra de que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Escuchen, David ya había orado, pero no basta una oración. Quiero dejarte este mensaje en tu corazón y las personas que me están viendo. Hay muchas personas que cometen errores y dicen, no es necesario que el pastor ore por mí, yo aquí me arrepiento. Ok, está muy bien.
Aquí David hace lo mismo y no pasa no causa ningún efecto. Sencillamente Dios dice, no, ahora tú no me ordenas a mí lo que yo tengo que hacer. Tú vas a seguir mis propósitos. Tú vas a seguir lo que yo tengo planeado. Porque nosotros queremos ordenarle a Dios y nosotros solamente tenemos que obedecer a Dios. David había orado y le dice, Señor, basta, por favor. Dios dice, hey, a mí no me dice lo que tengo que hacer. Ahora vas a hacer lo que yo digo. ¿Por qué no me preguntaste cuando ibas a censar al pueblo? Yo te hubiera dicho que no lo hicieras, pero no me tomaste en cuenta. Ahora me vas a hacer lo que yo digo. Y esto es lo que a la gente no le gusta. Nomás pecan y entonces dice el pastor, esto va a ser, no, me largo de esta iglesia, me voy para allá. Allá no saben que yo cometí fornicación. Allá no saben que yo soy un rebelde, que me rebelé contra el pastor. Allá no saben que yo caí en pecado. Allá no saben que yo me robé la mujer del otro. Me voy para allá porque aquí me quieren imponer algo que no me gusta. Dios reprenda al diablo. Ese montón de cristianos falsos y sinvergüenza andan de iglesia en iglesia hoy en día. Espero que no estén aquí. Y estás aquí, cambia de una vez y quédate una vez aquí. Escúcheme. Hoy hay cristianos que están en una iglesia allá por las Bísones, otros por la Pondre. Allá cometieron un pecado. El pastor le dice, se va a sentar un año allí para que se restaure y se discipline. No, yo no soy. Yo me gusta estar en el altar. Me voy por donde Carlos Fuentes porque no me conoce. Y acá al poquito allá está. Y ellos engañan al pastor y todo. Pero hay un ojo que los está viendo. Los ojos de Jehová contemplan todo lo que los hombres hacen en la tierra. Al poquito por acá se descubrió el pecado o cometió otro. Porque ese jamás va a ser prosperado si no arregla las cuentas que tiene, no con el pastor ni con la iglesia, sino con Dios. A su nombre. Hay gente que cometen un pecado y ellos dicen, como el pastor no se da cuenta, yo aquí me arrepiento y yo sigo en el ministerio. Hijos del diablo. De Dios nadie se burla. ¿Están escuchando? Pastor, usted me dijo hijo del diablo. No, yo estoy hablando de estos rebeldes. Yo no sé. Porque ese es el nombre que se merecen. Estos no son hijos de Dios. Todo aquel que revela contra Dios, Jesús le llamó hijo del diablo. ¿Lo digo yo o lo dijo el Señor? Todo el que se disfraza de creyente y no es creyente, Jesús le llama hijo del diablo. Jesús. No Pablo, ni Pedro, ni Carlos Fuentes. Jesús. Hello. Y el Señor, a mí no me dice lo que tengo que hacer. Vas a hacer lo que yo digo. Y Dios no habla con David. Va a su profeta. Dice, decirle que no basta una oracioncita de rodillas y decir, Señor, la regué, fallé. Vas a hacer algo más que te duela. Decirle que se vaya a la era de Ornán Jebuseo. La era de Ornán, ahí donde estaba el ángel. Y el ángel tenía la espada que solamente era de bajarla y la peste iba a invadir todo Jerusalén. Escuchen, la peste no se ha detenido. El escritor nos narra lo acontecido, pero todavía falta algo que hacer para detenerse la peste. Ya conmigo, un altar de sacrificio, algo que hoy muchos creyentes no conocen. Y por eso no hay cambios. Cuando tú y yo pecamos y no hay un sacrificio, no experimentamos la restauración verdadera. Lo que hemos experimentado es una falsa restauración. Escuchen. Has pedido perdón por el pecado, pero todavía no has sido sanado de eso. Porque te voy a decir una cosa. Cuando hay sanidad, es cuando sacrificas algo. Porque sacrificio es muerte. Sacrificio es tocar aquello que más nos duele. Y es lo que hoy no queremos hacer. Decirle que suba a la era. Pero David, escuchen, David ya está en una etapa de arrepentimiento. David ya está humillado. David está dispuesto a hacer todo lo que Dios diga porque dijo, aceptó la tercera opción. Caigo en las manos de Dios y no en manos de hombres. David ya está en las manos de Dios y Dios va a hacer lo que Él quiera. David dice, está bien, voy a seguir lo que tú dices, Señor. A eso es lo que Dios le levanta. Por eso que dice la Biblia, 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. A su nombre. Esos son los justos. No los perfectos. Porque no hay ni uno en la tierra que sea justo. Ni uno.
Los justos son aquellos que cometen falta, pero se van a levantar de allí, cueste lo que cueste, porque saben que han cometido un error y no son de los que quedan allí. Saben que Dios los puede restaurar y están dispuestos a pagar cualquier precio para volver a conquistar la presencia de Dios. Esos son justos. Los carnudos no sienten nada, ellos siguen igual. Entonces viene David y va y le dice a Ornán: oye, Ornán, le dice Ornán, ¿qué viene a hacer mi señora? O sea, en otra palabra, ¿quién soy yo para que venga a visitarme? Ornán estaba trabajando en su viña con bueyes y trillos y todo arando, y se postró y le dijo: David, vengo a comprarte la era, porque allí estaba el ángel. David está viendo el ángel, Ornán no lo está viendo, pero David sí lo está viendo. Y esa espada no se va a bajar hasta que David cumpla lo que Dios dijo. Escúchenme. Escúchenme y escúchenme ustedes que me están viendo. Porque hay tanta maldad. Cuando una persona comete un pecado y la peste viene sobre la familia, la peste viene sobre la ciudad, la peste viene sobre cualquier lugar, una nación, lo que sea. Dios dice en su palabra que si hay humillación, es lo único que detiene el juicio de Dios. Escuchen. Segunda de Crónicas 7:14 dice, y el 13, se lo voy a leer. Ya voy a llegar ahí. No me pierdan allí. Dice el 13, Dios le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o sea, los cultivos, tierra, hierba, árboles, todo, o si enviare pestilencia, enfermedad a mi pueblo, oiga bien, a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Mire lo que dice el Señor. Hoy en día hay tanta peste que está llegando a las naciones y las naciones no hacen nada por humillarse ante Dios. Es todo lo contrario, seguirse rebelando. Y sencillamente hay una noticia: van a seguir saliendo enfermedades y pestes raras que la ciencia no encontrará solución, porque son juicios de Dios. ¿Por causa de qué? Del pecado. La Biblia dice que el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es destrucción. La causa de la destrucción de las naciones es el pecado. ¿Por qué están nuestros países como están? Por el pecado. Van a seguir igual por el pecado. A menos que haya arrepentimiento, Dios dice que va a perdonar y va a sanar la tierra. David llega y le dice: te quiero comprar la era. Dice Ornán: ¿por qué? Haga lo que quiera, Señor. No, te la tengo que comprar. No, agárrelo, mira, aquí están los bueyes, sacrifíquelos, aquí está el arado, aquí está el yugo para la leña. Haga lo que quiera, Señor. Y que Jehová escuche su oración, su sacrificio, que Jehová sea propicio a usted. Ornán era jebuseo, pero era una persona que parece que ya era convertido, era como un prosélito, un judío prosélito. Ya sabía quién era Dios. Conocía también la peste que estaba pasando en el pueblo, que está muriendo gente de esa enfermedad. No dice la enfermedad que era, pero dice peste. Y entonces David dice: no, necesito que me la vendas. Mira lo que pasa cuando un corazón está arrepentido. David ya no le importaba el dinero que iba a soltar por esa heredad. Estaba dispuesto a comprarla. Le dice: agárrela, mi señor, no tiene que pagar nada. Usted es el rey de Israel. No, te la tengo que pagar por su justo precio. Le pagó la heredad, le pagó los bueyes, el yugo y el arado y todo. Dijo: porque no le voy a dar a Jehová algo que no me duela, algo que no me cueste. Ahora, ¿por qué dijo eso David? Esa es una señal de arrepentimiento. Si no hay fruto de arrepentimiento, no hay perdón, no hay sanidad, no hay nada. Muchas personas se arrepienten del diente al labio, pero el fruto del arrepentimiento es cambiar totalmente y volvernos a Dios. No le voy a dar algo a Jehová que no me cueste, porque yo he cometido un grave pecado y me tiene que doler lo que yo he hecho. Me tiene que doler por haberle fallado a mi Dios. Me tiene que doler. Y compró la heredad, hizo el altar
Y esa heredad estaba en el monte Moriah, que fue el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, su hijo, el mismo monte. El mismo monte. Y en ese monte, escuchen, en ese monte se edificó el templo. Después el templo fue destruido. Y en ese lugar fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Que era misterio, ¿no? Donde se ofreció Isaac, allí Dios ofreció a su propio hijo. Aquel carnero que Dios dijo, Él es, representaba a Cristo miles de años después, que en el mismo monte, Gólgota, allí nuestro Señor Jesucristo fue crucificado hace más de 2000 años. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? ¡A su nombre! Hoy en día no saben muchos cristianos lo que significa sacrificio. En aquellos días era sacrificar un animal. David hizo 2 sacrificios. Uno por la ofrenda del pecado y otro por acción de gracia. Uno por pagar el precio del pecado y otro por agradecerle a Dios por haberlo perdonado y escuchar su oración. Hoy en día mucha gente peca y viene la destrucción sobre familia, pero no saben lo que es sacrificar, no saben lo que es ofrecerse en sacrificio. El apóstol Pablo dice en Romanos: oh, hermano, le ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Hoy cristianos vienen a la iglesia, pero muchos cristianos no saben lo que es adorar en sacrificio vivo. Adorar en sacrificio vivo es entrar en la misma presencia de Dios. No es entrar en un templo como este, que muchos visitan hoy en día, pero muchos no saben lo que es entrar en la presencia de Dios. Porque para entrar en la presencia de Dios hay que sacrificar la carne. Antes era sacrificar un animal, un carnero, un ovejo, un becerro, cualquier cosa. Ahora es este animal viejo, el hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la vida. Cada culto es un sacrificio, pero hoy es una rutina. ¿Cuántos aplauden al Señor? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sientes tú cada culto? Igual, pastor. Cantan, oran, recogen la ofrenda y luego lo escuchamos a usted gritar. Igual. Tienes razón. Eso es una religión. Pero el venir a la iglesia es otra cosa. David dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y alguien le preguntó: ¿y a qué vas a la casa de Jehová? ¿Por qué te causa tanta alegría? Porque yo voy a contemplar la hermosura de mi Señor y voy a aprender de Él. A su nombre. A eso David le llama congregarse. Para otros que ahí están durmiendo. Es un verdugo, es un yugo. Necesita ser libre. A su nombre. Zacarías 4:6. ¿Cuál es mi tema? Perder la confianza en Dios es provocar a Dios. Zacarías 4:6 dice de esta manera: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que pensaba David? Confiar en el número de su ejército. Y Dios dice: no es con ejército, es con mi espíritu. ¿De qué te sientes seguro? ¿De la casa que tienes? ¿Del dinero que tienes? ¿De la mujer que tienes? ¿De la familia que tienes bonita, bien formada? ¿De eso te sientes seguro? ¿De la ciudad en la que estás? ¿Del trabajo que tienes? ¿De qué te sientes seguro? ¿O te sientes seguro porque Dios es tu protección? Entonces la persona que se siente seguro en Dios, no en lo que tiene, cuando todo eso que tiene le falta, él no pierde nada. Nadie dijo amén. Pero cuando es lo contrario, son alaridos. Y en la iglesia, ¿ya para qué voy a la iglesia?
Hello. De esos son los que hay hoy en día, que espero tú no seas de esos. Porque vienen cosas terribles para este mundo y cosas que la iglesia va a tener que enfrentar con fe en Dios. El rey no se salva por el gran ejército que tenga o por la fuerza de los caballos que tenga o la caballeriza, sino por el Espíritu de Jehová. Por eso Dios le prohibió a los reyes de Israel, incluyendo a David, a Salomón, que nunca adquirieran caballos, que nunca se casaran, que nunca tuvieran muchas mujeres, que nunca fueran a olvidarse del mandamiento de Dios. Algo que Salomón hizo rápidamente. Se casó con 700 mujeres y 300 amantes. Fue a comprar caballeriza, una caballeriza tremenda de Faraón, porque en aquellos tiempos los tanques de guerra eran los caballos. Que tenía caballos, la tenía hecha. Eran veloces. Por eso a Faraón todo el mundo le temblaba. Por los caballos. Y era un pecado contra Israel. Era un pecado contra Dios. Que Dios le ordenó a Israel que nunca lo fueran a cometer. ¿En qué tienes tu confianza, hermano? Cada día que te despiertas, ¿en qué confías? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Dios o las cosas de este mundo? ¿Qué te motiva? ¿Tus intereses o los del reino? ¿Qué es confianza en Dios? ¿Qué es confianza en Dios? ¿Un razonamiento? No. ¿Una forma de pensar? Eso no es confiar en Dios. Porque el pensamiento hoy es y más tarde no existe. Confiar en Dios es un estilo de vida. Confiar en Dios es como ese niño pequeño que anda ahí de 1 año, que él no se preocupa por nada porque sabe que su papá es responsable de todo. Dios nunca tienta a nadie. Dios, cuando ve que tú estás viendo algo que es contra su voluntad, Dios nomás se observa. Dios te deja. Dios dice, tú eliges hacerlo o no hacerlo. Pero tú conoces la verdad. Satanás tienta al hombre. Dios no refrena a Satanás. Dios le quiere probar a Satanás que tú lo amas lo suficientemente para resistir al diablo y él huya de tu presencia. Esto es lo que pasó con Cristo Jesús. Dios confió tanto en su Hijo que lo dejó solo. Clamó y no le respondió. Es que Dios lo olvidó, cabezones, no piensen así. Dios nunca abandona a sus hijos. Dios toda la vida está en control. Pero hay veces que no actúa porque quiere que tú lo hagas por él. Oh my God. ¿Cuántos dicen amén? En el desierto, ahí estaba solo. El padre nunca lo dejó. Cuando le presentó el diablo, Dios no salió y dijo, ¿qué vienes a hacer aquí? No me toques mi hijo. No. Adelante. Él me ama tanto que está capacitado para actuar como que si yo esté presente. ¿Lo hizo Jesús, sí o no? ¿Derrotó al diablo, sí o no? Un hombre de los antiguos llamado Job pasó lo mismo. Satanás dijo, oye, ¿tú piensas que Job te teme y te obedece porque realmente te ama? No, es por los bienes que le has dado, porque es el hombre más millonario de todos estos orientales, es el hombre más rico. Tocarle lo que tiene a ver si no te va a blasfemar en tu propia cara. Así Satanás le dijo al Señor. Y el Señor le dijo, ok, vamos a probarlo a su nombre. ¿Cuántos están dispuestos que Dios diga lo mismo? Dios mío, mejor piénsalo antes de decir amén. Bueno, va a ser que mañana vayas a tu trabajo y digan, usted tiene layoff. Go home. Ay, Señor, y ayer estuve en ayuno y estuve en la vigilia y sentí tu presencia. ¿Por qué me haces esto? Probémoslo. Dios le dice, hazlo, tócalo. Y tú te vas a atrever a tocarlo a él personalmente. Satanás le mató a los hijos hermosos y todo lo que tenía. Le quitó toda la riqueza, lo dejó solo con la vieja. Que mejor se la hubiera quitado también. Pero también Dios la usó con un propósito. Porque el Señor le iba a probar a Satanás que Job no solamente estaba capacitado para resistir la tentación del diablo, sino también la de su propio
prójimo. A su nombre. Muchos podemos resistir la tentación del diablo, pero pocos podemos resistir a aquel que nos cae mal, a aquel que los ofende. Son dos cosas muy diferentes. Escuchen, lo tocó, ya conocen la historia. Y Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. ¿Lo diría usted o yo? Que mañana falte la casa, que caiga un huracán y usted diga, ¿dónde estaba mi casa? Que ni seña hay. Así son los huracanes. Y que falten hijos, que Dios no lo permita, que falten carros, y que vengas como que realmente estás allí. Y lo único que miras para allá es la mujer allá toda desgreñada. Y en vez de que te diga, no te preocupes, mi amor, lo perdiste todo y lo perdimos hasta nuestros hijos, pero yo aquí estoy, yo te amo. Ese es un gran consuelo, ¿no? Pero que te diga, ¿y ya para qué te ocupo? Si yo era tu esposa porque era rico y millonario, ¿ahora para qué me sirve? Ahora moriste y maldecía a Dios que te hizo todo eso. Yo creo que diría Job, ¿cuál duele más? ¿Lo que el diablo me acaba de hacer o lo que esta vieja me está diciendo? Perdonen la expresión de vieja, pero esas sí son viejas. Esas no son esposas. Porque mucha gente dice, ¿por qué el pastor dice vieja? Cuando siempre toco ese tema digo vieja. ¿Por qué esa sí es vieja? Una esposa nunca va a decir eso. Porque la Biblia dice que la esposa con el hombre son una sola carne. Entonces que si hubiera sido la esposa hubiera estado sintiendo lo que estaba sintiendo Job. Pero esa no era esposa, esa era una vieja. ¡A su nombre! Ay, el pastor me dijo vieja. Yo no sé si te crees vieja. Yo creo que tú eres esposa. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya termine, pastor. No termino, es otra vigilia. Es que eso me está tapando. Esa cosa es la culpa porque me está tapando el reloj. Yo no veo el reloj. Mañana lo quito de ahí, pastor, el reloj. Qué difícil es sentir de aquella persona que más te ama ese tipo de expresiones. Y dijo Dios, mujer, como una cualquiera. Es lo que está diciendo, como una prostituta has hablado. El ser cristiano o ser llamarse hijo de Dios es solamente ser cristiano porque Dios te bendice. No. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Dice la Biblia, y con todo eso, incluyendo la tentación de la mujer, no pecó Job. Puedo dar gloria al Señor. No pecó Job. Y viene el diablo y dice, Señor, es que yo me equivoqué, no era así. ¿Y ahora qué te has inventado? Si tú le tocas el cuerpo a Job, hoy sí va a blasfemar contra en tu propia cara. ¿Oh sí? Mira el diablo como es. El diablo no le basta quitarte tus bienes. El diablo que quiere es matarnos. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios le dice, te voy a seguir comprobando que ese hombre me ama y me teme. Tócalo. Tócale su cuerpo. Pero no te atrevas a tocarle su alma. Porque dejarás de ser diablo. Esa fue la advertencia. Y entonces viene Satanás y le puso una enfermedad a Job. Cuando Dios permite algo, Satanás hace cosas que la gente dice, eso no es de parte de Satanás. Sí, cuando Satanás tiene el permiso de Dios, hace lo que quiere. Y hace cosas que parece que Dios las hace. Por eso el escritor de 1 Samuel dice que fue Dios. Pero lo que nos está dando a entender es que Dios le permitió a Satanás que probara a David. Y David tenía la elección de obedecer a Dios, obedecer al diablo. Y obedeció a Satanás. Por eso vino el juicio y el castigo de Dios. ¿Me están entendiendo? Dice la Biblia que Job no pecó contra Dios. Y Dios lo hizo, el hombre 2 veces le dio el doble de las riquezas que tenía. ¿Por qué? Por la obediencia. Te dejo con este último segmento. Cuando esté pasando algo en tu vida o en tu familia, escúchame algo. Pregúntate qué está pasando en mi vida. Porque si te haces un autoexamen, 100% estoy seguro que hay algo que no está bien. ¿Me está escuchando, iglesia?
No, yo no. ¿O sí? Las cosas no vienen sin causa. La maldición no viene sin causa. Escúchame. Hay gente que se conforma con hacer una oracioncita allí como el católico. No basta, amigo. No basta, hermano. Hay que ir al altar de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio hoy en día? El ayuno. Cuando tú estás pasando algo y oras y no sucede nada y no has ayunado, te falta hacer el siguiente paso. David lo hizo. El sacrificio es sacrificar nuestra propia alma. Ahora ya no es nuestro cuerpo, ahora ya no es un cordero, ahora es nuestro propio cuerpo. Hay gente que está enferma y nunca se atreven a hacer un ayuno de 3 o de 7 días. Por eso, ¿qué vale más? ¿Estar enfermo o pasar 7 días sin trabajar? Es mejor pasar 7 días sin trabajar y estar en la presencia del Señor y decir, no me levanto de aquí hasta que me sane. Dios no es infiel. Dice, yo no despreciaré un corazón contrito y humillado jamás. Y cuando el ángel estaba con la espada bajada, Dios le dijo, detente, porque había un hombre haciendo sacrificio en el altar de Dios. Un hombre humillado que había reconocido su pecado y que había pagado lo más que más le dolía por retribuir su pecado delante de Dios. Y Dios le dijo al ángel, detente, no destruyas la ciudad. Porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Dios es misericordioso. Dios no se deleita en destruir al hombre. Dios se deleita en perdonarnos. Dios se deleita en bendecirnos. Salmo 84 dice, bienaventurados los que en ti confían. Hay una persona que me dijo una vez, yo estoy enfermo de gastritis y yo no puedo ayunar porque yo casi todas las semanas ayunaba. Era soltero y tenía una lucha tremenda. Y si hay alguien que te puede decir que el ayuno es el antídoto para la carne, yo te lo digo con mucha franqueza, no hablo porque me lo he inventado. Joven, ¿quieres mantenerte? ¿Quieres buscar el rostro del Señor? Por cualquier cosa. Estás pasando un problema en la familia y horas, métete en ayuno y oración. No ayuno de 12 horas. Y uno apenas hacen 5 horas, el poquito ya van a comer porque no se aguantan. Imagínate cómo está la carne en esa pobre gente, que no aguantan ni 12 horas de ayuno. Vienen a las 6 de la mañana supuestamente en ayuno y a las 2 de la tarde ya están hartándose. ¿Esos son creyentes? No, mi amado. Metete unos 3 días en ayuno y oración. Estás enfermo, estás en problemas familiares. El diablo está atacando tu matrimonio. El diablo está atacando tu vida, joven, con pensamientos, con deseos sexuales que quieres pecar y aquí y allá. Metete en ayuno y oración. No basta una oración. Hay que sacrificar algo que nos cueste, algo que nos duela. Y cuando hay algo que nos duele, la mano de Dios se mueve. La mano de Dios se mueve a su nombre. Pero decirle ayuno hoy a ciertos cristianos, porque viven en la pura carne. Hoy en los ayunos de la iglesia hay 20 hermanos. Si son 100. O a veces 10. Porque, ¿cómo está la iglesia entonces? He comprobado que cuando he tenido problemas en mi vida, yo lo único, oro, pero yo voy con el ayuno. Cuando Esther dijo, vamos a matar a todos los judíos, dijo, vamos al ayuno. Cuando a rey Josafat venía 1 millón de personas contra él, dijo, vamos en ayuno. Cuando todo, usted sabe, todas las cosas, el profeta Daniel en ayuno, la mano de Dios se movió. El sacrificio. En el altar de sacrificio puede ser una iglesia, puede ser tu casa, tu lugar secreto. Aquí ando trabajando, pastor, pero ando en ayuno. Avive, sí, hombre, eso no es un ayuno. ¿Qué está diciendo, pastor? Búscamelo en la Biblia. Y entonces me dices que estoy equivocado. No lo vas a encontrar. Los hombres que están en ayuno son aquellos que cierran la puerta y le echan candado por afuera y dice, nadie me moleste porque no me voy de aquí hasta que Dios haga la obra. Cuando tú estás en un propósito grande, cosas que tal vez ni yo las he vivido. Cuando hay un propósito grande que se necesita decir, mejor me muero, pero yo me meto en la presencia del Señor. Morirme en la presencia del Señor. Óigame, ese tipo me decía, yo estoy enfermo y no puedo ayunar. Le digo, mejor morirte en ayuno, pero no te mueras en la carne porque te vas para el infierno. Pero eso es un pretexto para la carne. Pero yo te aseguro que si te metes en ayuno, Dios te quita esa enfermedad. Porque hoy se enseña que para ayunar solo es para buscar la presencia de Dios. Mentira, la Biblia nos enseña otras cosas.
La Biblia nos enseña que para ayunar por liberación, para ayunar para ser sano, para cualquier cosa, cuando se trata de sacrificio, no importa lo que hay que hacer hasta que Dios mueva su mano en favor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Si la gente que hace huelga para llamar la atención de un presidente y hacen huelga de hambre, al poquito están los medios noticiosos por allí, porque eso llama la atención. ¿Cuánto Dios no hará por nosotros? Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos pestes, enfermedades, maldiciones están cayendo sobre las ciudades? ¿Cuántas, hermanos, dardos del diablo, cuántos pecados horribles están metidos en las iglesias? ¿Cuántos matrimonios, familias están siendo desintegradas? La pregunta es, ¿quién de ellos quiere pagar el precio? ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren bendición? ¿Qué precio está dispuesto a pagar usted? Dios no da nada. ¿Porque Dios vende las cosas? No. Porque Dios no es derrochador de nada. Dios quiere que cada uno paguemos un precio. Por eso dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Entonces sígueme cada día. Mis amados, yo no sé lo que usted está pasando, pero una cosa sí le voy a aconsejar. Si está pasando algo y usted ha hecho una oracioncita de esas oracioncitas que hacemos nosotros bien cortitas, vamos al siguiente paso. Dios dice: dile que haga un altar. Dile que vaya al sacrificio. Amén. Yo no sé qué esto está pasando. Yo no sé qué está pasando en su vida. Tal vez no lo sé. Pero esto sí es importante. Vamos al sacrificio. En el sacrificio se pierde dinero porque se pierde de trabajar. En el sacrificio se pierde de comer. En el sacrificio, porque hay gente que está en ayuno, pero estoy comiendo lechuga y estoy... Ayuno es cero alimentación. Es estarse alimentando de lo que Dios ha dicho. Amén. Y te aseguro que Dios va a mover su mano por ti. Porque Él nunca nos va a dejar avergonzados. Levante su mano. Oremos al Señor en esta hora. Así como David se humilló, nos da a entender que nosotros somos imperfectos y que en cualquier momentito podemos pensar en la carne porque vivimos en las dos naturalezas. Eso que quede claro. No estamos acusando a David ni nada por el estilo. Estamos hablando de su error, pero estamos hablando también de su restauración y de su humillación. Así como David pecó, así también se arrepintió y Dios lo restauró. Es lo mismo que Dios puede hacer en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros si confesamos nuestros pecados. La Biblia dice que el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo su vida en esta hora. Jóvenes, en el nombre de Jesús, bendigo su vida, Padre. Matrimonio, Señor, en tu nombre bendigo su vida. Hermanos y hermanas que están solteros, en tu nombre bendigo sus vidas, Padre. Señor, personas que están pasando problemas en esta hora, yo te ruego en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, que tomes control de esa situación. Que tomes control de esa situación. Y si hay algo que tenemos que escalar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, o de un hombre o una mujer de Dios, háblanos lo que tenemos que hacer, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Te ruego, Dios mío, que bendigas a tu pueblo. Te ruego que obres en cualquier circunstancia, en cualquier problema que están pasando, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Obra en esta hora, Padre. Obra milagros en los que están enfermos. Si hay alguno que esté enfermo, hermano, puede pasar enfrente. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, puede pasar enfrente. En el nombre de Cristo Jesús proclamo su bendición. Proclamo ahora el poder de su mano, su diestra poderosa sobre su vida. Entienda que estamos viendo tiempos difíciles. Entienda que el diablo cada día está lanzando dardos. El diablo está destruyendo ministerios enteros. El diablo está destruyendo hombres que ahora en día no están poniendo tal vez su confianza en hombres, o no están poniendo su confianza en un ejército, pero lo han puesto en el dinero. Ya el Dios de ellos ya no es Cristo, es el dinero. Ya lo que les preocupa son las finanzas. Ya lo que les preocupa es su reputación. Ya lo que les importa es que tengan fama, que tengan renombre. Y eso es perder la confianza en Dios y
y centrarla en nosotros mismos. Yo no sé en qué has perdido tu confianza en Dios y la tienes en algo que te está atando, que ya ni tan siquiera puedes dormir en paz, porque eso también está soñando. Oiga, salí de allí en el nombre de Cristo Jesús. Céntrate en Dios, que óyeme bien, nada le pasa a los que confían en Dios. Óyeme bien, tendrán paz, serán bendecidos. Así dice su palabra. Pero confiar en el mundo, estar evitando en los afanes de esta tierra, es permanecer en muerte. Hoy en día muchos han dejado de confiar en Dios, están confiando en sus finanzas. Ministerios enteros, que ya el Dios de ellos es el dólar, y eso es lo que hablan y lo que predican todo el día. Hombres que les pasado como David, con la diferencia que David se arrepintió y hizo un sacrificio. Hoy en día el Dios de muchas personas, predicadores, pastores, ministros, es el dinero. ¿Cuál es tu Dios? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Tus finanzas? ¿Tu familia que no te deja ni servir a Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿En qué tienes tu confianza? Es momento para reflexionar en esta hora y que la paz del Espíritu Santo traiga conciencia. Cuando el diablo quiere robar, escúchame esto, lo último que te digo. Cuando el diablo te quiera robar la confianza en Dios, tienes que estar dispuesto a sacrificar cualquier cosa para defender eso. No permitas que el diablo te robe la confianza en tu Dios, en ese Dios que es el que te sustenta. El diablo no te dé el aliento para vivir. Es Dios quien te provee este aire que estás respirando. El diablo no te provee salud, es Dios quien te provee salud. El diablo no te provee fuerza, es Dios quien te da la fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a permitirle al diablo que me robe mi confianza en Dios y la ponga en un trabajo, o la ponga en el dinero, o la ponga en mi familia? No puedo permitir eso, porque lo que estoy haciendo es provocar a Dios. El diablo no te puede proteger tu familia. El diablo no te puede proteger tus finanzas. El diablo no te puede proteger tu hogar, hermano. El diablo no te puede proteger tu matrimonio. Dios sí lo puede hacer, siempre y cuando confíes en Él. Bienaventurados, dichosos, felices los que confían en Dios. Que esta palabra haya sido bendición para tu vida. Que esta palabra quede grabada en tu corazón. En el nombre de Jesús decimos amén. Dele ese aplauso al Señor.